Chicos, en nuestra clase de geometría vamos a resolver adición y sustracción de ángulos. Vamos a empezar. Adición y sustracción de ángulos. ¿Sabías que podemos realizar operaciones con las medidas de los ángulos? Claro que sí. Una de esas operaciones es la adición. ¿En qué consiste la adición? En sumar la cantidad de estos ángulos pequeños. Por ejemplo, la medida del ángulo AOC va a ser igual a la medida del ángulo AOB, que es alfa, más la medida del ángulo BOC, que está representado por beta. A esto se llama adición de ángulos. La sustracción. La sustracción es la medida del ángulo más grande menos la medida del ángulo más pequeño. Por ejemplo, vamos a hallar cuánto vale X, ¿ya? A X es A o B. ¿Cuál es la medida de A o B? Para hallar la medida de A o B tenemos que restar el ángulo más grande. ¿Quién es el ángulo más grande? A o C. A o C menos la medida del ángulo pequeño. ¿Cuál es? Menos B o C. Menos B o C, que está representado por beta, y A o C por alfa. Y el ángulo grande restamos menos el ángulo pequeño y ahí nos saldrá el resultado del ángulo X que queramos hallar. No olvidemos también, chicos, que cuando tú ves un ángulo así, en forma de cuadrado, ese ángulo tiene una medida general. ¿Cuál es su medida? De 90 grados, ¿ya? Y si vemos otro ángulo que está así echado, totalmente estirado, este ángulo es un ángulo recto, cuya medida es de 180 grados, ¿ya? Por ley general de la geometría. Vamos a empezar a resolver ejercicios. Practicamos. Calcula la medida del ángulo AOB. Voy a calcular la medida de este ángulo grandote. Miren, AOB. ¿Cuánto medirá todo este ángulo? Para ello, ¿qué tengo que hacer? Voy a sumar el ángulo AOB. ¿Va a ser igual a qué? Todo este grandote ángulo va a ser igual a qué? Va a ser igual al ángulo AOM más el ángulo MOB. Voy a sumar estas dos medidas. Lo reemplazo numéricamente. ¿Cuánto mide el ángulo AOB? No lo sé. AOM, ¿cuánto mide? AOM vale 50. Más MOB, ¿cuánto vale? 50. Muy bien, ahora voy a empezar a resolver. Entonces el ángulo de la medida AOB será igual a 50 más 50, 100. Listo. Eso es todo. Ahora vamos en el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Calcula la medida del ángulo AOB. AOB. ¿Cuánto medirá todo este ángulo grandote? Para ello escribiré ángulo AOB es igual al ángulo AOM que está aquí más el ángulo MOB. Reemplazo numéricamente. ¿Cuánto vale el ángulo AOB? AOB es igual al ángulo AOM. AOM. ¿Cuánto vale? 95 más el ángulo MOB. ¿Cuánto vale el ángulo MOB? Vale 40. Voy a resolver esta operación. Ángulo AOB será igual a 95 más 40. ¿Cuánto me sale? 135, ¿ya? Eso quiere decir que el ángulo AOB es igual a 135 grados. Siguiente ejercicio. Calcula el valor de X, me dice. X abarca todo ese ángulo grandote. Quiere decir que X es igual al ángulo COB. Para hallar el valor de X, ¿qué tengo que hacer? Sumar estos ángulos pequeños que están acá, es decir, el ángulo COA más el ángulo AOB. Aquí está, COA más AOB. Reemplazamos numéricamente. COA vale 60 grados y AOB vale 70 grados. Sumamos, entonces será 60 más 70 y X valdrá 130 grados. Pero ¿quién es X? X es el ángulo grandote COB, ¿ya? Siguiente ejercicio. Calcula el valor de X, dice. Ahí está, X también es todo este ángulo grandote. ¿Quién es X? COB, porque abarca desde aquí hasta acá. ¿Cuánto valdrá? Tendré que sumar estos tres ángulos que está. X va a ser igual al ángulo COA, este ángulo que está acá, más el ángulo AOD que está aquí, más este ángulo acá que es DOB. Reemplazamos numéricamente. COA vale 50 más AOD vale 60
y DOB vale 40. Lo sumamos, 50 más 60, ¿cuánto sale? 110. 110 más 40, ¿cuánto sale? 150. Quiere decir que todo este ángulo de acá vale 150 grados. Listo. Siguiente ejercicio. Calcula la medida del ángulo AOM. AOM. O sea, voy a calcular la medida de este ángulo pequeño que está acá. Cuando tú encuentres una operación así, encuentras un ángulo grande y un ángulo pequeño, significa que tienes que aplicar la sustracción o la resta. Entonces, de aquí diremos que el ángulo AOM, o sea, este ángulo de acá será igual a la medida del ángulo más grande, que es AOB, menos la medida del ángulo que está aquí, el ángulo MOB. Reemplazamos el ángulo AOB, es todo este ángulo grandote, mide 110 grados, menos el ángulo pequeño MOB, que mide 50 grados. Menos, ¿por qué menos? Porque simplemente vamos a hallar la medida de este otro ángulo pequeño, ¿ya? No el total. Entonces, resolviendo sale que el ángulo AOM, o sea, AOM, este ángulo, es igual a 110 menos 50. ¿Cuánto es 110 menos 50? Sale 60. ¿Ya? Esa es la medida de este ángulo pequeño que está acá. A ver, vamos a comprobarlo. Vamos a sumar. Si esto mide 60 y esto mide 50, me tiene que dar los dos sumados este. 60 más 50, ¿cuánto sale? 110. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Muy bien, nos vamos al siguiente ejercicio. Calcula la medida del ángulo MOB. MOB. Tengo que calcular la medida de este ángulo vacío que está acá. Uy, pero mira, tengo un ángulo grande, que es el ángulo AOB, y un ángulo pequeño, que es el ángulo AOM. Entonces, saco mi conclusión que el ángulo MOB será igual al ángulo más grande, ¿quién es? AOB, menos el ángulo más pequeño, que es AOM. Reemplazo numéricamente. AOB, ¿cuánto vale todo esto? 80. Menos el ángulo pequeño, ¿cuánto vale el ángulo pequeño? AOM, 15. Resuelvo, 80 menos 15 me sale 65. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo MOB es igual a 65. Bien, chicos, qué fácil. Seguimos con el ejercicio. ¿Qué dice acá? Calcula el valor de X. Mira, vamos a calcular la medida de este ángulo pequeño. Ahora, ¿qué operación aplico acá? La operación que voy a aplicar acá es, tengo un ángulo grande y un ángulo pequeño. Claro, sustracción. X será igual al ángulo grande, que es AOB, menos el ángulo pequeño, que es MOB. Reemplazo, AOB vale 160 y MOB vale 100. Resuelvo, X será igual a 60. 160 menos 100 igual a 60. Siguiente ejercicio. Me dice, calcula el valor de X. Uy, mira, yo ya sé cuánto vale este ángulo que tiene forma cuadrada. Por ley general de la geometría, este ángulo vale 90. Entonces, ¿qué tengo que aplicar acá? 90 y 40. Una sustracción, porque tengo un ángulo grande y un ángulo pequeño. Voy a aplicar, ¿qué quiere decir? Que X va a ser igual a la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo pequeño MOB. ¿Cuánto mide AOB? Por la forma que tiene, mide 90 grados, menos el ángulo MOB, que mide 40. Resto, 90 menos 40, 50. Quiere decir que este ángulo de acá, de este ángulo de aquí, mide 50 grados. Ya ves, chicos, está todo fácil. Hasta aquí la clase, nos vemos en la siguiente.